¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué horas estén viendo este video. Pues voy a empezar a subir los videos correspondientes a esta ayudantía. Son un buen de diapositivas. Trataré de no llevarme más tiempo del correspondiente. Entonces comenzamos con el problema uno. Este ejercicio pues prácticamente es práctico, aunque se diga redundante, ¿no? Y es practicar, ¿no? Derivadas parciales, reglas algebraicas de derivación y reglas de la cadena, obviamente todo siendo justificado como se corresponde, ¿no? Entonces, tenemos dos partes, la parte A y la parte B. En la parte A nos piden encontrar derivadas parciales de varias funciones, algunas son muy directas como x, y, z, este, X más Y más Z, entre otras, ¿no? Y otras pues ya vienen en composición con un seno, seno sobre seno, seno con XY y cosenos, ¿no? También mezclados, ¿no? Entonces la idea en este caso es reconocer el tipo de función que yo tengo, si es suma, producto, composición o producto con composición para empezarla a trabajar. Luego tenemos la parte B, en este caso. eh, Parece algo que es demasiado largo, porque aparecen logaritmos, arcotangentes, anidadas, seno, coseno, pero justamente ahí es lo que es importante que tenemos que trabajar, ¿no? Vamos a buscar de manera simple cómo calcular la segunda derivada, o de 2 más bien dicho, la segunda entrada, de la función evaluada en 1,0, ¿no? En 1y. Fíjense bien, no nos piden toda la derivada parcial general completamente desarrollada, nos piden evaluarla en x igual a 1 y ese detalle va a simplificar pues obviamente todos los cálculos. Así que en este caso pues el objetivo de este problema es practicar dos cosas, ¿no? Primero, calcular las derivadas parciales con cuidado. Segundo, detectar cuándo una expresión complicada puede simplificarse por la estructura que ésta tiene, ¿no? Entonces vamos con la que sigue, ¿no? Para esto vamos a usar unos resultados vistos en las clases con César. El primero es la definición 4.3.1. No la vamos a repetir como teoría desde cero porque esto ya lo vieron con César cuando definieron derivadas direccionales y derivadas parciales. En este caso, lo principal es que para este problema es esto, que la derivada iésima de la f de la función significa derivar respecto a la variable número i, siguiendo la dirección del vector de la base canónica correspondiente. Entonces, en funciones de tres variables, vamos a leer la primera entrada, derivada de la primera entrada con respecto a la función. Entonces va a derivar con respecto a x, la segunda pues sería con respecto a y, y la tercera con respecto a z, ¿no? Y aquí, César, cuando derivó con respecto a una variable, las demás se mantienen fijas, ¿no? En este caso, pues se les ha ido mencionando, ¿no? Si yo derivo con respecto a X, Y y Z corresponden a algo fijo. ¿Qué significa? Si derivo respecto a X, entonces Y y Z se comportan como unas constantes. Si derivo con respecto a Y, entonces X y Z se comportan como constantes. Y si derivo con respecto a Z, entonces X y Y se quedan fijas, ¿no? Y así, si tengo más variables, lo puedo empezar a hacer. En este caso, César les mostró que una derivada parcial es como tomar una función de varias variables, pero mirarla temporalmente como función de una sola variable. Esto es exactamente lo que vamos a hacer en todos los incisos. ¿Por qué? Porque ninguna variable depende de la otra, ¿no? No se repiten entre sí. Entonces, luego tenemos el teorema 461. En este caso, como vieron con César, este teorema va a justificar que podemos derivar sumas, restas, productos por escalar y cocientes cuando las funciones involucradas sean diferenciales o son diferenciales. Aquí lo vamos a usar de forma práctica. Por ejemplo, si aparece en este caso XY, lo vemos como un producto de dos funciones coordenadas. Si aparece XY, Z, este producto de tres factores. Si aparece XY más Z, tenemos una suma, ¿no? Que aparece x más y, entre paréntesis, esa suma, por la variable z, tenemos una suma dentro de un productor. En este caso no estamos derivando por costumbre nada más, estamos usando el resultado que vieron con César, donde se les presentó que para garantizar que estas combinaciones algebraicas se puedan derivar con las reglas usuales que ustedes ya conocen de antes, ¿no? Entonces, cuando derivamos un producto, primero lo que hago es derivar un factor, dejo el otro fijo, luego dejo el primero fijo y derivo el segundo. En derivadas parciales pasa lo mismo, solamente que debemos tener muy claro cuál variable se está moviendo y cuáles quedan congeladas en el tiempo, se podría decir, ¿no? Entonces vamos con el teorema 471.
En este caso, es prácticamente la regla de la cadena, ¿no? Esto se conecta directamente con las clases cuando estudiaron composiciones o funciones. Cada vez que veamos algo como seno de x, y, seno de x, seno de y, no derivamos el seno aislado y ya, primero identificamos la función de adentro. Por ejemplo, podemos poner a esto que está acá como una función a, y entonces la función completa pues sería nada más el seno de A, donde A pues es esto que está acá. Y la regla de la cadena nos dice pues un lenguaje práctico, que primero la derivada del seno es el coseno y luego evaluamos lo de adentro por la derivada de adentro, ¿no? Multiplicamos por la derivada de adentro. ¿Qué significa de manera rápida y aquí mencionándolo nada más, aunque más adelante lo vamos a hacer? Que la derivada de esta función, la yésima entrada, ¿no? De la función, sería entonces el coseno de la función a por la derivada yésima de la función a, que sería esto, ¿no? Eso mismo va a aparecer varias veces, pues en estas otras que tenemos aquí, ¿no? Así que el trabajo será identificar correctamente la expresión interna, ¿no? Es como una cebolla, empezamos desde más adentro a identificar y vamos haciendo las capitas, ¿no? Poco a poco. Sale. Entonces, haciendo una memoria de primero de cálculo uno, entonces tenemos que la derivada del seno de t, pues es el coseno de t, la derivada del coseno de t es el menos seno de t, y la derivada del logaritmo es igual a uno entre t, ¿no? El logaritmo natural, ¿no? Neperiano. ¿Sí? No vamos a detenernos mucho aquí porque César les mostró sobre esto, que las reglas son herramientas que ya se traen desde cálculo uno, pero ahora se usan dentro del lenguaje de funciones de varias variables, ¿no? No es algo que nosotros tengamos que andar volviendo a retomar, volver a demostrar y demás, ¿no? Entonces, están dentro de estas definiciones que vieron con César y pues no las vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando trabajemos esta que teníamos acá, ¿no? Esta. Por ejemplo, el seno de XY y derivo con respecto a X, la parte externa es el seno, entonces aparece un coseno, pero lo de adentro XY también se deriva respecto a X, ¿no? Esto que está acá. Ya. Como queda Y fijo, pues en la derivada de XY respecto a X es Y. ¿Por qué? Porque la derivada de X con respecto a X se hace 1 y esta es una constante, pues sale, ¿no? Entonces, lo importante en este caso, ay, espérenme tantito porque hacen muy locos por acá. Entonces, lo importante en este caso, pues no es perder el orden, ¿no? Primero reconozco la variable, luego decido qué queda fijo, después aplico la regla que corresponda, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente recuadro, que pues ya son prácticamente cosas directas que vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, la definición 4123 tenemos las derivadas parciales uno 2 y 3 y estas serían las derivadas respecto a x, y y z. Esto viene directamente de la definición 4.3 y es lo que vieron ya con César, ¿no? Entonces, es lo que vamos a estar retomando. Entonces, vamos con el primer inciso, que es la función de x, y, z, igual a x, y, la multiplicación de de estas dos variables. Entonces, en este caso, si derivamos respecto a x, y queda fija, ¿no? Entonces, x, y visto como una función de x es una constante y multiplicada por x. Por eso, entonces, cuando yo derivo esto con respecto a x, pues me va a quedar y. Ahora, si derivamos con respecto a y, el que queda fijo es la x como esta es una función de y, es x por y, por eso la x como ya estaba fija, entonces la derivada de y con respecto a y me queda solamente x. Y si derivamos con respecto a z, pues tenemos prácticamente la función xy no tiene z. Entonces, cuando derivo con respecto a z, todo la multiplicación de x por y es una constante. Por lo tanto, esa derivada es cero. ¿Sí? Entonces, pues no es nada difícil, nada del otro mundo, nada complicado, la verdad. Entonces vamos con la siguiente derivada, ¿no? En este caso, déjenme ver, ajá. Entonces, da igual, ¿no? Entonces vamos con el inciso 2. En este caso, pues tenemos la función que es igual a z. Entonces, aquí vamos a derivar con respecto a x, pero pasa lo mismo que arriba, ¿no? Z no depende de x,
Entonces es una constante, la derivada de una constante, pues se hace cero, ¿no? Pues vamos a derivar con respecto a y, z es una constante, como no tiene de y entre medios, pues entonces es una constante, la derivada de una constante pues es cero. Y el último, que es derivar con respecto a z, la función es simplemente la identidad en z y la derivada de la identidad pues es uno, ¿no? Entonces pues ya tenemos las tres entradas. Hasta aquí pues lo importante es identificar la dependencia o independencia respecto a cada una de las variables que tenemos. Vamos con el inciso 3. Pues tenemos f de x, y, z es igual al seno que multiplica la función compuesta x por el seno de y. Como vieron con César, en este caso vamos a aplicar la regla de la cadena. Conviene nombrar la parte interna de alguna otra forma. La vamos a llamar a. Entonces, todo lo de adentro es a. Entonces, f sería igual a seno compuesto con a por el teorema 4.7, pues esta ya la habíamos hecho, ya se las había comentado desde antes, ¿no? Al final de cuentas, pues nada más sería la derivada del coseno de A por la derivada direccional de A, ¿no? Pues vamos a ir cambiando las derivadas por ¿cómo se llama? Eh, por las correspondientes a cada una de las entradas. Entonces, con respecto a x, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la única que nos interesa, que es esta. Entonces, la derivada de a con respecto a x, que sería esto, pues entonces el seno de x es una constante, sale y nada, me queda la derivada de ¿cómo se llama? De x con respecto a x, esto pues es uno por el seno, pues ya me da esto, ¿no? Ahora vamos con lo que sigue, ¿no? La segunda derivada, ¿no? En el caso de la segunda derivada de esto con respecto a, digo, la derivada con respecto a y, pues sería x, que sale, y la derivada del seno, pues es el coseno. Ya los habíamos puesto antes, ¿no? En un recordatorio de cálculo uno, ¿no? Entonces, entonces ya quedó así y pues ya quedó el resultado. Y vamos la derivada con respecto a z de esto, pero como no depende de z, pues es una constante y se hace cero. Entonces ya literal nada más sustituimos la a, cuánto valía, que era esto internamente, y listo, coseno de a y cero. ¿Por qué el último es cero? Porque cero por el coseno pues me va a dar cero. Y lo de la multiplicación de cada uno, pues fue lo que me quedó, ¿no? En la de x quedó seno de y por el coseno, en el otro x coseno de y por el coseno y cero y listo, ¿no? En este caso, aunque f esté escrita como una función de x, y, z, realmente en este inciso no depende de z, por eso la parcial con respecto a z se anula, ¿no? Eso ya también con Cayo uno lo puede verificar, la parcial de z es cero, porque no tiene dependencia, nada más me importa la de x y la de y. Eso es ya cuando resuelvan cosas de memoria o más rápido, con más soltura, con más rapidez, ¿no? Entonces vamos con el inciso 4, sería seno de x, seno de y, seno de z. Aquí viene que hay una composición dentro de una composición. Entonces, en este caso no conviene derivar de golpe sin garantizar, ¿no? Sin organizar lo que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a recordar lo que vieron con César. En este caso, vamos a definir dos funciones, ¿no? La regla de la cadena. Entonces, vamos a ir haciendo estas capas que les digo que son como una cebolla. Vamos de lo más interno, que sería esto, sería B, y después lo más externo sería el otro seno, pero en este caso pues sería el X seno de B, porque ya sustituimos lo de más adentro. Por lo tanto, entonces me va a quedar, la función va a ser nada más un seno. Entonces, cuando aplico el teorema 4.7.1, que es la regla de la cadena prácticamente, entonces es el coseno de A por la derivada direccional de x, y o z, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comporta la derivada en x, la derivada en y y la derivada ¿cómo se llama? En z. Entonces, ahora, entonces, ¿qué tenemos en este caso, no? Vamos a ver qué pasa con la primera entrada, ¿no? La derivada de A con respecto a x, en este caso sería A de A sería de X seno de B de X y, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería como ir regresando las capas, ¿no? Es muy tedioso eso. Pues, por ejemplo, aquí sería X seno de Y seno de Z. Como es con X y B no depende de X, es decir, el seno no depende de X, entonces esto es la derivada de la identidad, entonces me da uno por todo esto, ¿no? Que es lo que sale acá.
Entonces ya tengo la primera. Vamos con la derivada con respecto a y. En este caso, la x sale. ¿Por qué? Porque no se ve afectada, ¿no? Entonces me queda la derivada del seno de y por el seno de z. Entonces aquí la única que me interesa es esto que está acá. Por lo tanto, entonces si yo tengo esto, como queda fija en eso, entonces nada más hay que ver qué pasa con eso. Entonces, la derivada del seno es el coseno del argumento por dentro y la derivada de y seno de z. Como y es la que me interesa, en este caso la derivación, el seno de z es constante, sale y me queda la identidad. Por lo tanto, me queda x seno de z coseno de y seno de z, ¿no? Que es lo que está acá. Y la última, pues es de manera similar, nada más que aquí voy más internamente, ¿no? Entonces me queda de hecho algo similar a lo que ya teníamos acá. Por lo tanto, me queda x, y seno de z por la derivada de y seno de z. La y sale porque es constante, sale hasta acá, y nada más me queda la derivada del seno, que es el coseno, ¿no? Entonces ya tengo uno, 2 y 3. Nada más lo multiplico por el coseno de A, que sería x seno de B, y ya tengo también cuánto vale B, entonces me va a quedar una cosa bárbara, ¿no? Un chorizo enorme, ¿no? Que es esto que está acá. Pero no son cosas complicadas, es prácticamente cálculo uno, ¿no? Nada más no hacernos bolas con qué variable es la que estamos trabajando. Y listo, ¿no? Entonces, en este caso ya sustituimos, ya encontramos los resultados. Y pues ya, ¿no? En este caso se van acumulando los factores, ¿no? Esto es típico en la regla de la cadena, derivamos la capa externa y luego vamos multiplicando por las derivadas de las capas más internas. Esto se conecta directamente cuando empezaron a descomponer composiciones, ¿no? En las clases. Entonces vamos con el que sigue, que sería inciso 4 6 digo 5 6 y 7 que en este caso, pues por el teorema 4.6.1 pues sería nada más ir derivando cada una de las variables, ¿no? La derivada con respecto a x es la identidad 1, y z, y z. La derivada de y, pues es 1, x, z, x, z, porque son constantes en este caso, y la de z, pues me queda x, y, ¿no? X, y. Y listo, no es más complicado que eso, ¿no? Aquí también vuelvo a tener lo mismo, pero en suma, la z, entonces vamos a ver qué pasa. Y tenemos la derivada de x, pues esto se hace 1, me queda y como es una suma, la derivada de z no depende ni de x ni de o de x, entonces esto se hace 0, entonces nada más me queda y. Y el que sigue tenemos la y, que es la que me interesa, la derivada de y con respecto a y es 1, entonces me queda x por ser constante, y la derivada de z como no depende de y, se me hace 0. Quedó aquí. Nada más la pura x, ¿no? Y el último, esto no depende de z, se me hace 0 por ser una constante, más la derivada de z con respecto a z, que eso es 1, ¿no? Yo tengo cada una de las entradas correspondientes, ¿no? No es nada del otro mundo. Y el último, que sería este que está acá, pues prácticamente es un producto, ¿no? Que tenemos una función que depende de xz por z, ¿no? Entonces, si derivamos con respecto a x, entonces z queda siempre fijo, es una constante que va a estar afectando, ¿no? Entonces, si yo derivo con respecto a x la suma, entonces siempre me va a dar 1, porque esta se me hace 0 y esta se me hace 1. 1 más 0, 1 por z, pues z. Y en el de y puede hacer lo mismo, este se me hace 1 y este se me hace 0, 0 más 1, me queda z, z. Y el último, esto no depende completamente de z, pero z sí. Pero como es un producto, esto sale de la derivada y nada más me queda la derivada de z con respecto a z. Por lo tanto es x más y. Y tal. Hasta aquí observen que no hay misterio. Lo importante es cambiar la variable sin darnos cuenta, ¿no? En algún momento esto ya se hace como rutinario. Acuérdense, derivar es gozar e integrar es sufrir, ¿no? ¿Por qué? Porque las derivadas luego sí son más complicadas. Siempre va a haber cierta complicación, en integrar, porque es agregar factores, ir haciendo más cosas. Ahorita que está en la derivada, disfruten, gócenlo y diviértanse, ¿no? Prácticamente es algo importante. En el inciso 8 pues tenemos que derivar esto. Aquí ya de ojo a buen cubero, podemos ver que esto es una composición, lo podemos dejar como seno de XY, que sería seno de A, donde A vale esto, pues por la regla de la cadena es lo que vamos a estar aplicando. Nada más para tener la formalidad, entonces va a quedar el coseno de la AX por la derivada de AX. Esta ya la habíamos resuelto antes, ¿no? Donde habíamos al inicio, ¿no? Para que no nos compliquemos la vida, es esta misma, pues tenemos que la de x es y, la de y es x y la de z es 0. Entonces, para ya no meternos en trajín prácticamente,
Entonces, pues ya tenemos estas dos que ya les había comentado antes. Entonces, más me queda la derivada con respecto a x es esto, la de 2 vale esto, y la de z, pues ya no la incluyo. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, la incluyo, pero esa vale cero, ¿no? Entonces no me preocupo por eso, ¿no? Pero en este caso, como la función depende nada más de x y y, pues z nunca está funcionando. Ahí se me cuatrapeó la mente, ¿no? Ahí es un descuido mío. Entonces, la simetría derivando con respecto a x deja un factor y con respecto a y deja un factor x. Eso pasa porque la expresión interna es xy, ¿no? Como lo habíamos hecho antes, parecido. En este caso, como tenemos tres variables en la función, pues vamos a derivar con tres variables, ¿no? Nuevamente, vemos lo más interno que es esto, xy. Entonces tenemos así, listo. Y nos queda esta función, ¿no? Que es un producto. Entonces, usando los teoremas 4.6.1, vamos a usar la regla del producto. Y también el 4.7.1, que es la regla de la cadena, ¿no? Entonces, aplicamos la primera derivada. Entonces, con respecto a x, esto no funciona bueno, es una constante, me has dicho, no, no es que no funcione, es una constante, sale y nada más me queda la derivada del seno, que en este caso sería el coseno, ¿no? El coseno de xy, entonces me queda coseno de xy y la derivada de x por y, pero como es la derivada con respecto a x, entonces me hace uno y me queda una y volando, entonces me queda y coseno de xy, coseno de z. Este, ahora vamos con... Ajá, ¿por qué? Porque... Ajá, es eso nada más lo que me debía de quedar porque esta derivada se hace cero, ¿no? Es prácticamente es un producto, pero pues la estamos brincando, ¿no? De manera análoga lo hacemos con la segunda derivada, ¿por qué? Porque el coseno de z no depende de esto, entonces sale, y nada más me queda lo mismo, nada más que intercambiamos. Como esto es un intercambio, como lo habíamos mencionado antes, en vez de quedar x va a quedar, en vez de quedar y va a quedar x, ¿no? Pero es casi lo mismo nada más que intercambiando las variables. Y nada más me queda, por último, lo que es la derivada de z, ¿no? Esta es más sencilla porque esto o esto primero no depende de z, solamente esto, entonces esto sale completamente de la derivada como una constante y la derivada del coseno es el menos seno de z, ¿no? Entonces, menos seno de z por el seno de xy y listo, ya acabé. No hay un misterio, ¿no? De por qué estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, este inciso, el punto delicado nada más era reconocer el factor que depende de qué variable para x y se mueve si el seno de x y veces, ¿no? Para z. Entonces se mueve, y para z se mueve el coseno, ¿no? Entonces hay que identificar bien los factores. Prácticamente esto es, la gente que viene de áreas donde ven cálculo diferencial e integral, pues no deben de tener complicación, porque es lo que vieron en la prepa, lo que vieron en cálculo uno lo estamos retomando, ¿no? Y también no, aunque vengamos de cálculo 2 me parece que cálculo 2 también es importante derivar para comprobar algunas cosas y para andar checando, ¿no? Cambios de variables y demás. Entonces, la derivada es algo que nunca han dejado de trabajar. Por lo tanto, estos ejercicios nada más es un repaso y es algo sencillo de ir trabajando y viendo, ¿no? Y vamos con la parte B, ¿sí? Entonces, ahora llegamos a la B y pues esto está efectivamente largo. Entonces, a primera vista, una función muy pesada, pero vamos a leer con calma lo que se pide, ¿no? Entonces, tenemos esto y lo que necesitamos es evaluar x en uno, ¿no? Y nos está pidiendo la derivada con respecto a y. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo algunas cositas, ¿no? Primero hay que decir algo sobre el dominio de la función, aparte de que estamos en matemáticas, un poquito más serias. Entonces, como aparece el logaritmo de x, necesitamos que x sea mayor que cero. Y como aparece el logaritmo de x más y, necesitamos que x más y también sea positivo. Definido, porque en cero no está definido el logaritmo, ¿no? Natural. Entonces, al evaluar x igual a uno, ¿qué tenemos? Pues tenemos uno más xy, que en este caso, pues eso sí es positivo. Es decir, que tenemos y es mayor que menos uno, ¿no? Y en el caso, pues entonces ahora viene la estrategia, ¿no? En lugar de derivar toda la cadena de cotangentes, vamos a guardar toda esa complicada en una sola, ¿no? Es decir, todo esto lo vamos a estar metiendo en una cajita, ¿no? Para que no nos compliquemos la situación. Entonces me va a quedar x cuarta de y por el logaritmo de x por h de hy, ¿no?
Entonces es lo que estamos definiendo todo esto, ¿no? Esto es fundamental, la expresión enorme no desaparece, pero la metemos dentro de h porque quizás no necesitamos calcular esa derivada explícitamente. Ahora derivamos con respecto a y, ¿no? Por la definición 4, 3, 2, 3, 1. La derivada con respecto a y significa derivar esto, entonces por el teorema 4, 6, 1 aplicamos la suma, ¿no? Entonces me queda la derivada de esto y la derivada de esto. El primer término es inmediato, pues es x cuarto, porque esto es uno y esto sobra, ¿no? Entonces ya quedó. Pues vamos a ver qué pasa con la otra parte, ¿no? En este caso, vamos a ver qué pasa con el segundo término. Como es un producto, pues vamos a aplicar el producto, ¿no? Me queda la derivada de esto por h, el logaritmo por la derivada de h. Como el logaritmo de x no depende de y, por la definición de 431, pues entonces este logaritmo se me va a hacer cero. Y ya quedó, no sé, me simplifico y nada, me quedó el logaritmo derivada de 2, la segunda derivada de 2, la derivada de la derivada de h con respecto a y. Pues por el teorema 471 se garantiza que el término de la derivada se puede calcular mediante la regla de la cadena dentro del dominio, pero aquí no hace falta desarrollarlo porque el evaluar en x igual a 1, pues tenemos que el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces evaluamos, el logaritmo de esto vale 0, vale 1, entonces esta derivada está bien definida, no tiene problema. Pero entonces al derivar, independientemente de lo que me dé, lo multiplico por cero, pues se me va a hacer cero. Entonces la derivada de la evaluación de x1, x en 1 y va a ser igual a x4 evaluado en 1 más cero. Entonces, si yo evalúo en 1, pues en este caso 1 a la cuarta, pues es 1. Entonces, la derivada con respecto a y de la función cuando x está evaluada en 1 y y es la variable abierta, entonces esto es igual a 1. Y esto es válido porque y es mayor que menos uno, ¿no? Entonces, no hay complicación ni nada, ¿no? Entonces, en esta parte, no siempre conviene expandir todo, ¿no? A veces es ir definiendo cosas, mostrando que todo tiene la estructura buena para hacer las cosas, porque es importante ver el dominio, codominio y todas esas cosas, porque en algunas situaciones no es bueno multiplicar, dividir por ceros implícitos, ¿sí? No explícitos. Entonces, como son implícitos, a veces salen cosas absurdas, ¿no? Pero es porque no estamos definiendo bien las cosas. Entonces, al hacer este tipo de situaciones, no con calma, no con cuidado, a veces podemos llegar a absurdos. Entonces, lo importante es darnos cuenta de todas estas situaciones que van saliendo, ¿no? Entonces, César les insistió mucho en trabajar con definiciones y teoremas. Primero hay que mirar la estructura de la expresión y aquí la estructura pues era esa grande que cuando cambiamos a h pues quedaba un poquito más pequeñita, ¿no? Y en la evaluación pues ya quedó, ¿no? Entonces, prácticamente esto es el cierre del problema uno, ¿no? Y en inicio solo practicamos derivadas parciales usando producto, suma, regla de la cadena. Y en la parte B usamos una simplificación inteligente, ¿no? Para encapsular y ver cómo se comportan las funciones resultantes. Y vemos que no necesitamos derivar todo, ¿no? Principalmente la magia es en esto, ¿no? El logaritmo de 1 es 0. Entonces, antes de derivar mecánicamente, siempre también, como les comentaba, ¿no? Miren qué variables se mueve, qué variables quedan fijas y si la evaluación final puede simplificar la expresión. Entonces, ahí el cálculo es más limpio y correcto, porque les comento, ¿no? No siempre es derivar e integrar a lo loco, ¿no? Entonces, es importante que chequen eso, ¿no? Pues vamos con el problema 2 de una vez, ¿vale? En este caso, vamos a trabajar el problema 2. En este ejercicio tenemos una función definida por partes, ¿no? De R2 en R, donde si XY es distinto de cero, pues vale esto que está acá. Y si la definimos en el origen, es decir, le ponemos un parchecito, en este caso va a valer cero, ¿no? Entonces es una cosa que se despega y tiene un huequito ahí, ¿no? Lo primero que quiero que quede claro pues, en esta parte, tiene una parte racional, es decir, aparece un cociente, que es esto, ¿no? Pero ese cociente solamente se usa fuera del origen, ¿no? Porque en cero cero pues lo estoy parchando y vale cero. Entonces, ¿qué nos piden, no? En este caso, el inciso A nos pide demostrar dos igualdades, ¿no? Que la derivada con respecto a y de la función en x, y igual a cero, pues es x para toda x, y que la derivada en x con respecto en x igual a cero
de y es igual a menos y para toda y. ¿Sí? Y en el inciso B, pues, ¿qué pasa en el mero origen, ¿no? Primero derivar con respecto, si son iguales, la derivada con respecto a x, luego con respecto a y con respecto a y luego derivar con respecto a x, ¿no? Porque en este caso, este ejemplo es donde las derivadas parciales mixtas ajá, existen, pero no son iguales, ¿sí? Las derivadas parciales mixtas existen, pero no son iguales. Eso es con lo que han ido trabajando, ¿no? Cuando vieron o en las clases revisaron que las derivadas parciales de orden superior y la idea de que la igualdad de las mixtas no se da porque sí, sino bajo ciertas hipótesis adicionales. Esto es importantísimo, no ahorita, sino cuarto semestre, quinto semestre, cuando ya vean ecuaciones diferenciales parciales o ecuaciones diferenciales porque tienen que ver que las mixtas cumplan ciertas cosas, ciertas igualdades, si no las cumples hay que completar, hay que ver continuidad y demás. Entonces esto se conecta para lo que sigue. Y en caso de física, que es donde tengo más apegado de los conocimientos, es importante saber qué pasa con las funciones, ¿no? Porque ya muchas de las cosas son ecuaciones diferenciales, entonces es importante conocer el comportamiento de las funciones en algunos extremos, pese a que estemos parchando o haciendo algunas cosas, ¿no? Entonces es necesario entender todas estas situaciones, ¿no? Para que en algún momento las vayan usando, ¿no? El conocimiento se va acumulando poco a poco, ¿no? ¿Qué vamos a usar? En este caso, pues es la definición 431. En este caso, las derivadas parciales son derivadas direccionales tomadas en las direcciones de la base canónica. En este problema estamos en R2, así que tenemos dos variables. La primera variable es X y la segunda es Y. Por eso, en este ejercicio, la derivada 1 de f significa la derivada con respecto a x y la derivada 2 significa la derivada con respecto a y. En este caso, en las clases, vieron que cuando calculamos una derivada parcial, se calcula una derivada parcial, una variable se mueve y la otra queda fija, ¿no? Si el cálculo de la derivada 1 muevo x y dejo fija y, si cálculo de 2 muevo y y dejo fija x, ¿no? Aquí eso sería muy importante porque vamos a ir moviendo sobre los ejes los resultados. El que sigue es el resultado 461. En este caso, este resultado permite derivar combinaciones algebraicas, que es el que ya usamos anteriormente, somos productos cocientes, productos por escalar, etcétera, ¿no? Siempre que estemos en un punto donde las funciones involucradas estén bien definidas y sean diferenciales, que es lo que les he estado comentando desde que inició el ejercicio, ¿no? En nuestro caso, fuera del origen, el cociente este que tenemos, no hay problema, ¿no? Con el denominador, porque si x y y valen cero, son distintos de cero, pues entonces esto es distinto de cero, entonces existe, ¿no? Es una función de la combinación algebraica de dos funciones conocidas, coordenadas, productos, potencias y cocientes. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Eso no quiere decir que en el origen podamos derivar como si nada. En el origen la función está definida por partes, así que ahí tenemos que regresar a la definición. Sí, esto se conecta con las clases cuando César les estuvo insistiendo que hay que distinguir entre derivar por reglas algebraicas y derivar por definición en puntos problemáticos, ¿sí? Son cosas distintas, es lo que yo les comenté al inicio, ¿no? Ver esos puntos donde está fallando esto, donde proponen los parches. Y de hecho hemos trabajado varias de estas así a lo largo de las ayudantías también, ¿no? Les he ido mencionando, comentando eso. La otra que vamos a usar es la definición 481, ¿sí? Que en este caso, esta definición es la que nos permite de derivadas parciales iteradas, ¿no? La idea en este caso, pues primero sería cuando tengo la derivada j de una función, entonces obtengo una nueva función, digamos, g de j, ¿no? De x es igual a la derivada de j de la función x, ¿no? O sea, es otra función resultante. Luego, si esa nueva función tiene derivada parcial respecto a otra variable, puedo escribir, ¿no? En este caso, la derivada de k, o la entrada késima, luego la derivada de j de la función de a, de la función aplicada en a, es igual a la derivada de k de g de j de a. Es decir, tengo la segunda derivada parcial de cada una de las variables, ¿no? Y se puede reescribir de esta forma, ¿no? En el lenguaje del problema vamos a usar esto de la siguiente forma, ¿no? 1, 2 en 0, 0 es la derivada
con respecto a x de la derivada con respecto a y de la función en 0, 0, y luego la derivada de y de la derivada con respecto a x de la función en 0, 0, ¿no? Entonces hay que leer, ir con calma, ¿no? Entonces en esto cómo se va a ir haciendo las cosas, ¿no? En este caso, las derivadas iteradas no son solamente símbolos. Detrás de cada una de ellas hay una función intermedia y esa función intermedia es la que vamos a llamar, pues en este caso la g, ¿no? G2 o G1 dependiendo, ¿no? Entonces, valores de f sobre los ejes, ¿no? Antes de calcular derivadas, lo que hay que hacer es algo inteligente, ¿no? Mira, hay que mirar qué pasa cuando con f sobre los ejes coordenados, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Entonces, primero sobre el eje x tenemos y igual a 0. Entonces, en este caso, tenemos la función de x, 0 igual a 0. En efecto, si x es distinto de 0, pasa esto que está acá, ¿no? Se hace 0 la función. ¿Sí? Aparece un factor de 0, entonces todo el producto vale 0, y si x vale 0 por la definición por la definición por partes, pues la función valdría 0, ¿no? Entonces, para todo x, f de x, 0 es igual a 0, ¿no? Ahora de manera análoga con la y, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos x igual a 0? Obtenemos lo mismo, ¿no? Que la función x igual a 0 y es y distinta de 0, esto me da que es igual a 0, ¿no? Entonces aparece el factor y nos da 0, ¿no? Entonces esto directamente se usará en los cocientes de las diferenciales de la definición 4, 3, 1, ¿no? Estamos de nuevo en el origen. Yo hago ahora, en este caso, hago y igual a 0 ahora. Me va a dar 0 y está ahí bien. No está, hagan de cuenta que está como definida, pareciera, ¿no? Cuando lo voy haciendo pedacito a pedacito. Y esto parece sencillo, pero es algo importante, ¿no? En cocientes diferenciales. En este caso, se les mostró que sobre derivadas parciales, cuando derivo en un punto usando la definición, evaluamos la función sobre una recta. Aquí esas rectas serán precisamente los ejes o las líneas paralelas a los ejes cartesianos, ¿no? Que son dos dimensiones. Entonces, por la definición, digo, ahora vamos a empezar con los cálculos, ¿no? Que es lo que necesitamos empezar a hacer, ¿no? Entonces vamos a empezar con el inciso A, entonces vamos a usar la definición 431 para cada x que pertenecen los reales. En este caso estamos derivando respecto a la segunda variable, es decir, con respecto a y, entonces x queda fijo. Entonces vamos a usar la definición explícita, ¿no? De la que vieron con César en este caso, ¿no? Entonces la derivada con respecto a y de la función evaluada en 0, la y x, pues, ¿no? Del límite cuando t tiende a infinito, tiende a 0, entonces es la definición formal de derivada, ¿no? Entonces, en este caso obtengo eso, y si el límite existe, pues hay que ver qué pasa, ¿no? En este caso, primero supongamos que x es distinto de 0, como f es igual, f de x, 0 es igual a 0, entonces tenemos que la segunda derivada con respecto, la derivada con respecto ya de la función en x0 es igual al límite de la función de x, t, porque recordemos que se hace 0, ¿no? Esto va a ser 0, entonces obtenemos este resultado. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, primero vamos a trabajar este caso y lo estamos trabajando por casos. ¿Por qué lo vamos a separar por casos, no? Cuando x es distinto de 0, cerca de t0, el punto xt no está en el origen y podemos usar la fórmula racional de la función. Entonces, cuando t es distinto de 0, suficientemente cercano a 0, entonces vemos qué está pasando, ¿no? Con la función. Entonces, cuando tengo t, pues las y se van y me queda esto. Por lo tanto, f de xt sobre t me va a quedar esto que está acá. Y entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasó? Pues esta t se canceló con esta t, porque aparece como factor multiplicado. Este paso es importante porque no estamos sustituyendo t igual a 0 antes de tiempo. Primero simplificamos el cociente del diferencial. Entonces, vamos a ver qué pasa con el límite cuando t tiende a 0. Como x es distinto de 0, en este caso, entonces esto se me hace 0, esto se me hace 0. Como es distinto de 0, pues esto es algo distinto de 0 entre algo distinto de 0, se me hace 1 por x, pues es x.
¿no? Y vamos a ver ahora, ese es el primer caso, ¿no? Entonces, ya demostramos qué pasa cuando x es distinto a cero y ahora vamos a ver qué pasa en x igual a cero, porque el enunciado dice para toda x, ¿no? Entonces, vamos a ver usar la definición 431. Entonces, la derivada con respecto a y de la función en cero cero del límite cuando te tiende a cero de esto, pues usamos la definición, ¿no? Pero ya se observó que cero de t es igual a cero, porque hagan de cuenta que aquí es y, nada más que cambiamos, entonces cero, para todo t, entonces esto se me hace cero, y además esto también es cero, por cómo está construida la función con el parchecito, entonces cero menos cero cero, entonces cero menos cero cero, y esto me queda cero entre t vale cero, y el límite cuando yo lo aplique, pues vale cero. Como en este caso, cuando x vale cero, el resultado esperado es precisamente eh, era cero, ¿no? Entonces también se cumple, ¿no? ¿Por qué? Es X. ¿Por qué? Porque acordémonos que en el caso anterior, ¿cuánto nos dio? Nos dio X. ¿Pero cuánto vale X? Pues cero. Entonces volvemos a tener el mismo resultado, ¿no? La derivada con respecto a y de la función cuando X es distinto de cero y cuando X es igual a cero, pues sigue respetándose que es X. Por lo tanto, la derivada con respecto a y de la función cuando y vale cero es igual a X para toda X en los reales. Sí, este resultado lo guardemos un tantito porque más adelante va a ser la clave para calcular las derivadas en orden, ¿no? Entonces, vamos con la que sigue, ¿no? Ajá, vamos con la siguiente. Volvemos a hacer lo mismo o algo muy similar con y. Entonces vemos qué pasa con y distinto de cero. Vamos a obtener algo muy similar. Nada más que si se dan cuenta, como aquí tenemos este signo negativo de la función original, en este caso como evaluamos, no había dicho 0y, ya vimos que vale cero, entonces puse cancela, me queda esto que está acá. Como todavía t no es cero y x y y tampoco, entonces tenemos este resultado y obtenemos este resultado. Entonces, ¿qué pasa en el límite? Pues aplicamos el límite, entonces es cero cero. Y aquí ya cambio el resultado porque me va a dar menos y, ¿no? Entonces, este se me hace uno, pero menos uno por y es igual a menos y. Entonces, este es el caso cuando y es distinto de cero. Y en el caso de y igual a cero, pues este ya habíamos visto que era cero, este ya habíamos visto que era cero. Este límite es el mismo que el anterior y es igual a cero, pero y es igual a cero en este caso. Entonces, menos y también sigue siendo cero. Aquí estamos abusando mucho de cómo es la estructura del cero, ¿no? El cero es el que nos está salvando o está ayudándonos a que todo tenga cierta coherencia, ¿no? Entonces, sigue siendo menos y para cuando y es distinto de cero y cuando y es cero. Entonces, por lo tanto, la derivada con respecto a x de la función en x igual a 0y es igual a menos y para toda y que pertenece a los reales. Pues este segundo resultado también se guarda y el primero decía que la derivada de la función cuando y vale cero con respecto a y es igual a x, y en este caso, pues en x, cuando x vale cero es menos y. Y son precisamente los que van a hacer que las derivadas mixtas se distingan. Entonces ya calculamos el inciso A, ¿no? Que es lo que nos pedía calcular estas cosas y ya lo demostramos, ¿no? Entonces ya el inciso A quedó sorteado, ¿no? Ya está. Vamos con el inciso B. Y en inciso B, pues vamos a usar lo que ya teníamos y lo habíamos trabajado, ¿no? En este caso vamos a usar 481 y en este caso no basta con conocer algunos valores aislados de las derivadas de x de la función y la derivada de y de la función, ¿no? Se necesitan que las funciones g de las derivadas G1 y G2 existan definidas en una vecindad del punto donde se calculará la segunda parcial fuera del origen, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que calcular, ¿no? Que esto no desaparezca o no explote en ningún caso, ¿no? Entonces necesito que estas dos funciones estén definidas dentro de esa vecindad para poderlas calcular. Y eso es porque para derivar la función con respecto a y, luego esta función con respecto a x, necesito mirar la función g2, ¿no? Y sus puntos cercanos al origen, es decir, al 0, 0. Y para esta función, poder la derivada de la función g1, que es la derivada con respecto a y de la función,
la quiero derivar ahora con respecto a y, entonces necesito mirar qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? En puntos cercanos al origen también. Entonces, ahora vamos a ir viendo qué pasa, ¿no? Fuera del origen no hay problema, ¿no? La función es esto que está acá. Es una combinación algebraica de funciones de coordenadas, productos y un cociente cuyo denominador no se anula, ¿no? Porque estoy fuera del origen. Entonces, por el teorema 461, cada una de las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, existen en todo punto cuando son distintos del origen, ¿no? Es distinto de cero. Entonces falta nada más ver qué pasa en el origen, ¿no? Eso ya lo hicimos prácticamente en el inciso A, ¿no? ¿Qué pasa en esta función cuando derivo con respecto a x? Y ya vimos que daba cero. Y en el caso de la función cuando derivo con respecto a y, pues también me da cero. Así, en este caso, la derivada uno de la función y la derivada con respecto a y de la función existen en una vecindad del origen. Por lo tanto, la definición 481 permite estudiar esto, ¿no? Ya quedó bien definido, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, para seguir avanzando, retomamos un poquito lo que vieron en las clases, ¿no? Cuando se les mostró sobre derivadas parciales en orden superior. Primero se forma una nueva función de derivada parcial y luego esa nueva función se vuelve a derivar. Justamente eso es lo que vamos a estar haciendo entonces a continuación. Entonces, de acuerdo con la definición 4.8, pues estas dos cosas para calcular el intercambio, la segunda derivada, primero vamos a definir la función, ¿no? Con respecto a y, con respecto a x, ¿no? Sí, con respecto a y, y eso va a ser G2, y luego con respecto a X, y eso va a ser G1, ¿sí? Para derivar con respecto a Y. Entonces, entonces ya tenemos eso, entonces ahora aplicamos la definición 431 a G2 y vamos a derivar o vamos a estar derivando respecto a la primera variable, es decir, con respecto a X, ¿no? Aplicamos los límites, tenemos esto que está acá, pero por la parte anterior vimos que la derivada con respecto a y de la función es igual a x para toda x en R. Es decir, esta g es igual a esto y esto es igual a t. Es decir, que esto es igual a t. Y también vimos que esto, pues como es igual a t, pues esto es cero, ¿no? Entonces me va a quedar t menos cero, me va a dar t, entre t, me va a dar uno, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces esto me da uno y pues ya quedó, ¿no? Que ahora sí, si yo derivo primero con respecto a y luego derivo con respecto a x, me va a dar uno. Lo hacemos ahora lo mismo, pero con primero derivar con respecto a x y luego derivar con respecto a y vamos haciendo el mismo procedimiento, ¿no? Entonces llegamos a este punto de las g, pero yo ya sé que g es esto, pero yo sé que la derivada con respecto a x, cuando este vale cero vale menos y, para toda y, ¿no? Eso fue lo que demostramos en el inciso A. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso me va a dar menos t y en este caso va a ser cero, ¿no? Menos t menos cero me va a dar menos t entre t. Entonces, menos t menos cero me va a dar eso, me va a dar menos uno al final. Entonces, la derivada cuando intercambio el orden de derivación va a ser menos uno. Ujú. Entonces, aquí ya cambiaron un poquito las cosas, ¿no? Entonces, este es el segundo valor que estamos calculando. Entonces, ya tenemos los dos números, ¿no? Uno vale uno y el otro vale menos uno. Ahora solo falta compararlos formalmente. Entonces, comparamos, esto me da uno, esto me da menos uno. Y como todos sabemos que menos uno y uno no son para nada igualitos, entonces, por lo tanto, cuando yo intercambio el orden de derivación, pues no van a ser iguales, ¿no? Sí, este resultado no va a contradecir lo que vieron en la clase 35 con César, ¿no? En la definición 481. ¿Por qué? Porque permite definir las derivadas parciales iteradas cuando existen, pero la igualdad de las derivadas mixtas exige hipótesis adicionales de regularidad. Entonces, este ejercicio, el cálculo directo muestra precisamente que las derivadas mixtas existen en el origen, pero no van a coincidir, ¿no? ¿Sí? No, no van a estar coincidiendo por hipótesis, ¿no? Entonces, en este caso no basta con que existan estas derivadas, ¿no? Esta y esta, para garantizar la igualdad, ¿no? Se necesitan algo más fuerte, por ejemplo, continuidad adecuada, ver que sean continuas adecuadamente,
de las parciales de segundo orden en una vecindad del punto, según el tipo de resultado que se esté buscando o usando, ¿no? En este caso, es de cálculo directo, ¿no? Y se usan obviamente los límites, que uno pensaría que no se deben de usar, pero sí se usan, para que ambas derivadas mixtas existan en el origen, pero no coinciden, ¿no? Pues como conclusión, de parte de este problema, que sí estuvo largo, de hecho los dos están muy largos, el uno y el 2, el orden de derivación puede importar primero derivar respecto a y y luego con respecto a x, ¿no? En ambos casos, pues nos dio uno, ¿no? Y el otro menos uno, ¿no? Cuando lo invertimos. Pero por eso cuando trabajemos derivadas mixtas, no debemos asumir automáticamente que se pueden intercambiar. Hay que revisar la hipótesis poco a poco, aunque es sencillo ver, ¿no? Cuando ya tengo un poquito de visualización y aunque sea por partes, si pongo un parche, hay que dudar mucho y hay que hacerlo a detalle, ¿no? Cuando voy poniendo este tipo de parchecitos. O graficar. Muchas de estas cosas graficarlas es sencillo y se puede visualizar bien el comportamiento de la función, ¿no? Porque en algunas funciones, por ejemplo, la de seno de x entre x, y sí tiene cierta continuidad, ¿no? Entonces, en cero, ¿no? Entonces ahí se hace por la regla del hospital y todo eso, ¿no? Y existe, ¿no? Entonces, los límites. Entonces, hay que checar algo con continuidad bastante fuerte para ver qué está pasando. Entonces, esos parches que uno va poniendo a veces sí tienen sentido y a veces no. Entonces, hay que tener eso en consideración cuando uno vaya haciendo las demostraciones. Y vamos a resolver, creo que sería el último problema de esta ayudantía, porque sí están algo larguitos las explicaciones. Entonces, vamos con el problema 3. En este caso tenemos dos partes, ¿no? Y las dos van a estar en la parte A y la parte B, van a estar girando alrededor de que si una función puede ser diferenciable en un punto, pero eso no significa automáticamente que su derivada o sus derivadas parciales sean continuas ahí, que es prácticamente heredado del problema anterior, ¿no? En la parte A, ¿qué tenemos? Tenemos una función definida de los reales en los reales y está definida por partes, ¿no? Si x es distinto de cero, pues es esto, y si es cero, pues está parchado con el cero, ¿no? En automático, ¿no? Entonces, el enunciado pide demostrar que f es diferenciable en cero, pero la derivada no es continua en cero, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que revisar por qué al desarrollar las cuentas, o cuando vayamos desarrollando las cuentas, ver por qué la función escrita así, ¿no? La derivada, mm, si resulta continua en cero, si va a resultar continua en cero, entonces no nos va a forzar a una conclusión falsa, ¿no? Vamos a hacer por reducción al absurdo, ¿no? Señalar claramente lo que está ocurriendo, ¿no? Y en la parte B, pues tenemos algo también por partes, ¿no? Que es similar a lo anterior. Entonces vamos a ver que es diferenciable en cero cero, pero las derivadas, ya sea en X o en Y, no son continuas en el cero cero, ¿no? ¿Y qué puedo decir de las derivadas, ¿no? De las funciones. Esto se conecta directamente cuando estuvieran distinguiendo entre diferenciabilidad y la continuidad uno, ¿no? No es lo mismo que una función tenga derivada en un punto a que su derivada varíe continuamente cerca de ese punto, ¿no? Pueden explotar a veces. Entonces, vamos a retomar algunos resultados que vieron con César. Entonces, vamos a usar la definición 411, que es la definición formal de diferenciabilidad, ¿no? En este caso, se tiene que decir que f es diferenciable en un punto A, significa que existe una aplicación lineal LA que aproxima a la función cerca de A, y el error de esa aproximación es pequeño comparada con la distancia del punto. En términos prácticos, para la parte A, como estamos en R, vamos a estudiar el cociente, ¿no? De, de esto que tengo acá, de entre la X. Más que nada porque estamos considerando A en cero, ¿no? Porque es lo que nos está diciendo, ¿no? El punto donde tenemos el detallito, ¿no? Para ver que que se cumpla esto de cero, ¿no? En ambos casos, pues, del inciso A y B, la aplicación lineal candidata, pues, va a ser nula, es decir, vamos a probar que la mejor aproximación lineal en el punto problemático es simplemente cero, ¿no? En este caso, no basta con que las derivadas parciales existan para probar diferenciabilidad en puntos delicados. Muchas veces hay que ir directamente a la definición, ¿no? En este caso, la 411, ¿no?
Luego tenemos el teorema 414. En este caso, si una función es diferencial en un punto, entonces es continua en ese punto, ¿no? En este caso hay que tener cuidado y esto es fundamental, ya que el teorema habla de que la función f no necesariamente de la función, no necesariamente habla de la función derivada de f, ¿no? Ni de las funciones derivadas parciales. Entonces, si en la parte B demostramos que f es diferenciable en el origen en 0, 0, automáticamente f será continua en 0, 0. Pero eso no obliga a que las derivadas parciales de x y de y sean continuas ahí, en lo que les comentaba, ¿no? Ya que la diferenciabilidad en un punto y continuidad de la derivada son niveles distintos de regularidad. La función puede ser diferenciable y aún así no ser continua de clase C1. Ujú. Lo otro que vamos a usar pues es la definición 431. En este caso, la definición de derivadas parciales. En la parte B, como la función depende de x y de y, pues tendremos la derivada respecto a x, derivada respecto a y, ¿no? Que es la derivada uno y la derivada 2. Recuerden, en este caso, que cuando se les mostró sobre las derivadas parciales, que cuando calculamos una, pues vamos a ver qué pasa con la x, pero la y la dejamos fija, es decir, constante, y en el caso de y, pues x es fijo, es constante, ¿no? Esto sería muy importante en el origen, porque ahí no vamos a derivar usando reglas algebraicas de manera inmediata, ahí vamos a usar cocientes diferenciales sobre los ejes. Luego vamos a usar el teorema 451. En este caso, este teorema permite concluir diferenciabilidad cuando las derivadas parciales existen y tienen continuidad adecuada. Pero este problema se usa de manera negativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si las derivadas parciales no son continuas en el punto, entonces este teorema no nos sirve para concluir diferenciabilidad. ¿Qué significa? En lógica, podemos negar los resultados y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con toda la estructura del enunciado? Es lógica matemática, ¿no? Que vieron el sí, la negación, el y, el o, ¿qué significan todas estas cosas? El entonces, el sí, solo sí, y vamos a usar la negación, ¿no? Para hacer este trabajo, ¿no? Y en este caso se usa porque es lo que vamos a demostrar directamente en la parte B, ¿no? Que f es diferenciable en 0, 0, y aunque las derivadas parciales con respecto a X, con respecto a Y no sean continuas ahí, pues va a haber diferenciabilidad. Entonces el camino será que no tomamos el teorema 451 para probar diferenciabilidad, usamos directamente la definición 411. Vamos a hacer una mezcla de las dos. Y vamos a usar también 461, que es el de las derivadas, ¿no? Cómo van siendo representadas, ¿no? Que son combinaciones algebraicas, sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, ¿no? Que ya lo hemos usado mucho y también vamos a usar la famosísima regla de la cadena, ¿no? Para ir simplificando estas funciones dentro de los senos, ¿no? Y ver qué está pasando de manera interna con esta función que vamos a definir del seno, ¿no? Porque es la que nos está causando problemas, ¿no? Por eso, fuera del origen no va a pasar nada, pero dentro del origen pues puede haber ciertos detallitos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿no? Eh, Vamos a ver la diferenciabilidad en cero, del inciso A. Por ahora vamos a empezar con que tenemos la función, ¿no? Definida de los reales en los reales de esa forma. Entonces, para probar la diferenciabilidad con la definición 411 necesitamos proponer una aplicación lineal, ¿no? Aquí, como estamos de los reales en los reales, la candidata será que L de alfa, de H sea alfa, ¿no? O sea, tenga una coherencia, entonces va a ser cero, ¿no? Entonces sería L de 0 de H es igual a cero, ¿no? Es decir, proponemos que la derivada en cero, cero. Como la función en cero es igual a cero por esto que está acá, entonces vamos a estudiar, pues, esto que está pasando, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? F de x menos f de cero menos L de 0 de x menos cero. Va a ser esto, ¿por qué? Porque esto es cero, la aplicación vale cero, me queda f de x sobre x, valor absoluto, ¿no? Como x es distinto de cero, entonces sustituimos, para este caso, me va a quedar x cuadrada seno de x entre el valor absoluto de x, entonces separamos valores absolutos y demás, y me va a quedar que esto va a ser igual a el valor absoluto de x por el seno de x.
Como en este caso tenemos una estimación sencilla, tenemos que el seno de x, el valor absoluto del seno de x es menor que 1, ajá, por cómo se comporta, y es positivo obviamente, entonces se tiene que esto va a estar va a estar atrapada cuando yo aquí tenga el mayor que cero, entonces va a estar multiplicado por la x que es distinto de cero, cero por x va a dar cero, esto me va a dar esto que está acá, y uno por el valor absoluto de x pues me da esto, ¿no? Entonces ya tenemos ese resultado, ¿no? Y entonces con ese pues vamos a aplicar lo que es el teorema de Sandwich, en este caso, como vieron con César, en las estimaciones de los límites, ¿no? Entonces, tenemos este que está acá, este límite que ya teníamos, y sabemos que cuando, este, sabemos de cuando se va a hacer, el valor absoluto tiende a cero, pues aquí se va a cero, ¿no? Entonces, en este caso, pues, esto tendría que ser cero, ¿no? Porque esto siempre se va a ir a cero, y este también, pues entonces esto se va a cero, ¿no? Lo estoy apachurrando, ¿no? Con el sándwich. Por lo tanto, cuando yo aplique el límite de todo esto, pues esto ya había visto que era cero, esto ya habíamos obtenido que era esto entre esto, y entonces esto todo se va a cero. Entonces, eso significa prácticamente la definición 411. Pues concluimos que f es diferenciable en cero, porque la cumple la definición. Y además la derivada del cero es la aplicación de la aplicación lineal candidata, pues sería L0 igual a cero, ¿no? Entonces la derivada en cero es igual a L0, que es igual a cero, ¿no? Hasta aquí la parte importante es que no usamos la regla de derivación en el origen, usamos la pura definición, porque el punto cero es el punto especial de la definición por partes, ¿no? Entonces, eh, ahora calculamos la derivada para x diferente de cero. La función está dada en este caso por esto, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba? Aquí está, ¿no? Tenemos esta función, porque no es distinto de cero, obviamente. Entonces, por el 4,6, pues vamos a derivar de manera directa. Entonces, ¡pum! Derivamos. Y obtenemos este resultado como la derivada para x distinto de cero. Además, ya se obtuvo directamente mediante la definición 4.1 la derivada en cero, que es este resultado que obtuvimos acá debido a la aplicación lineal. Por lo tanto, la derivada va a estar hecha por partes, ¿no? Cuando x es distinto de cero vale esto y cuando x vale cero, pues es cero. Entonces, ahora vamos a estudiar la derivada en cero, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? Tenemos el límite de la función cuando x se va a cero, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver la continuidad, ¿no? Entonces, ya calculamos el límite, ¿sí? Entonces tenemos esto que está acá y sabemos que entonces el 2x, el valor absoluto, es menor que esto, ¿no? Porque esto está cerrado entre 0 y 1, entonces pues eso no me afecta, nada más es el 2x el que me limita, ¿no? El 2 es positivo, sale del valor absoluto y la x es el único que queda. Y por el otro lado el coseno también va entre 0 y 1, entonces no me afecta, nada más me interesa el x cuadrado, ¿no? Pero como x cuadrado siempre es positivo, entonces pues se sale el valor absoluto y ya me queda esto. Acá. ¿Sí? Entonces ambos términos tienden a cero. ¿Por qué? Porque cuando esto se va a cero, pues esto se va a cero. Y este cuando se va a cero, pues se va a cero. No estoy aplicando la regla del sándwich. Y como esto se va a cero, esto se va a cero y esto es mayor que cero, pues estoy aplicando la regla del sándwich y se está acercando a cero. Se queda atrapado en cero, ¿no? Por lo tanto, en este caso, como los dos términos tienden a cero, vamos a concluir que el límite de la derivada se va a cero. Pero la derivada en cero es igual a cero. Así que el límite de x tendiendo a cero de la derivada de x es igual a la derivada en cero. Y por la definición de continuidad vista en clase, por lo tanto, f es continua, porque se está acercando como se debe, ¿no? Entonces, observación, con la función escrita en la base del problema, de esta forma, la afirmación de que la derivada de la función no es continua en cero es falsa. Lo que sí que ha demostrado es que f es diferenciable en cero y que además la derivada es continua en cero, ¿no? Entonces, había que demostrar no que era diferenciable, pero la otra era continua. Sin embargo, debido a la función escrita de esta forma, la afirmación es falsa. Lo correcto es decir que f es diferenciable en cero y que la derivada es continua en cero. Entonces, no se debe de forzar la conclusión del enunciado. Como vieron con César, en matemáticas manda la demostración. Si el cálculo contradice la afirmación, hay que señalarlo. ¿Qué significa?
Para fines prácticos, pues este es un problema trampa, ¿no? Porque me está diciendo que esto no es continuo y nosotros demostramos que sí. Entonces, es parte también de entrar a las ayudantías, ¿no? Y darnos cuenta que qué estamos haciendo, o de ver los problemas, ¿no? Y de preguntar, porque este es uno de los primeros problemas, es el problema 3 y nadie ha preguntado, oiga, hay un problema con el enunciado, oiga, profe, no entiendo esto, profe, no aquello. Y es triste, ¿no? Porque parte de su formación pues es indagar preguntas, ver qué está pasando y demás, y ninguno lo hizo en su momento. Ahorita ya voy a subir estas tres, su examen es la otra semana y tienen ese detalle, ¿no? De que no vieron o no entendieron qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, pues no sé, ahí queda en juego lo de ustedes, ¿no? Entonces, ahora vamos a la parte B y vamos a ver qué pasa, ¿no? Con esta función de R2 en R, tenemos la función hecha por cachos, ¿no? Y un pedacito ahí tapando una cierta, entre comillas, discontinuidad. Entonces vamos a ver qué pasa con las derivadas parciales en el origen y vamos a usar la definición como vimos antes, ¿no? Entonces, vamos con la primera variable, ¿no? Entonces tenemos el límite, como lo hicimos antes, tal como está acá, ¿sí? Entonces me va a quedar este límite y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando t es distinto de cero, obviamente, y vamos a evaluarlo acá, ¿no? Y el otro es cero, ¿no? Entonces, este se me quita y me va a quedar esto nada más. Y esto es el valor absoluto y esto va a ser igual a t cuadrado seno de uno entre t, con t distinto de cero. ¿Y qué pasa entonces, en 0, 0, ¿no? Entonces, ujú. Y el que dice f de 0 en 0 es igual a cero, entonces se obtiene el resultado, ¿no? Entonces tenemos que la derivada es igual al límite de esta cosa, pero vamos a aplicar la regla del sándwich. En este caso, pues el valor absoluto de esto, como está atrapado entre cero y uno, entonces esto quedaría máximo uno, pero como tenemos un t, pues sería el valor absoluto de t. Entonces vamos a ver que esto va a ser positivo, va a ser mayor que cero, y esto es t. Pero como esto cuando en el límite tiende a cero, esto también se va a cero, entonces tengo atrapada la función entre cero y cero, ¿no? Entonces se concluye, obviamente, que en este caso, después de usar la regla del sándwich, que la derivada eh, de la función en cero cero pues es cero, ¿no? Entonces, por la definición, 4,3 de la manera análoga con la otra derivada. Entonces tenemos esto, vamos haciéndolo de manera similar, igualita, y vamos a volver a concluir que la derivada vale cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, la derivada de x en el origen es cero y la derivada de y en el origen es cero, ¿no? Entonces, sí, la derivada total de la función pues existe, ¿no? Es su matriz jacobiana candidata, pues sería cero cero. Entonces, tendría entradas parciales, ¿no? Entonces, la aplicación lineal candidata en este caso, pues sería L de cero cero de HK, pues es cero. Entonces, usando directamente 411 para probar diferenciabilidad en cero cero, entonces vamos a usar la aplicación, ¿no? Que es esto cero, entonces esto se me hace cero, esto ya vi que era cero, entonces me queda el valor absoluto de la norma digo, el valor absoluto de la función, porque valores reales, de xy por la norma de xy, ¿no? Entonces, para x y y distinto de ceros, entonces la norma es esto, que es un radio, ¿no? De un circulito. Entonces, y si yo tengo que f de xy lo defino así, hago los cambios pertinentes, ¿no? De la función original. Entonces tendríamos esto, y esto, pues, entre esto, pues se me cancela y nada más me queda la r, como el valor absoluto de R, y yo sé, aquí sí me falta el valor absoluto tal. Ah, no, no es valor absoluto. ¿Por qué? Porque R es positiva, porque este es positivo, positivo, la raíz cuadrada de esto es un número positivo, que se me estaba olvidando. Entonces, la R es positiva, sale del valor absoluto, entonces esto es uno, y vamos a ver qué pasa con R cuando X tiende a cero, ¿no? En este caso, R, ¿qué le está pasando según esto? Pues cero, cero, raíz de cero, pues es cero, entonces R se va a cero. Pues como tengo, esto es prácticamente el teorema del sándwich, entonces esto se me hace cero, esto se me hace cero,
Y esto que queda entre esto, pues también se me hace cero, entonces todo el límite vale cero. Por la definición, entonces, 4, 1, 1. Como vieron con César, esto demuestra que f es diferenciable en 0, 0. Y como su derivada en el origen está dada, pues también como en la aplicación, entonces cero, ¿no? Hasta aquí ya tenemos un punto importante, que f es diferenciable en el origen, aunque todavía no sabemos si sus parciales son continuas ahí. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? La función cuando x y y son distintas de cero, tenemos este resultado. Fuera del origen, ¿no? Se tiene que esto es distinto de cero por el teorema 461 y el teorema 471 permiten derivar usando las reglas algebraicas y la regla de la cadena. Es decir, vamos a derivar esto, tac, 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 y derivamos con respecto a x para ver qué está pasando. Y ya obtenemos este resultado, ¿no? Recordemos que R es esto que está acá, ¿no? El R más que nada es un cambio de variable, ¿no? Para simplificarnos la vida y no complicarnos tanto. Entonces vamos a ver qué está pasando. Entonces, vamos a ir simplificando más y obtenemos este resultado, ¿no? Entonces simplificamos y obtenemos que la derivada vale esto que está acá, ¿no? Cuando es distinta de cero. Entonces, reuniendo con el valor ya calculado en el origen de la derivada, que valía cero, entonces tenemos la derivada vale esto y en el origen vale esto, ¿no? Cuando x es distinto de 0, 0 y cuando es igual a 0, 0. Ujú. Entonces, esta fórmula es importante porque ahora vamos a ver que aunque la derivada eh, con respecto a x en el origen es igual a cero, entonces cerca del origen la derivada uno oscila y no se acerca a cero, ¿no? Esta que está acá. Cuando estoy cerca, pero no es cero. Entonces, eh, para estudiar la continuidad de la derivada de x de la función en el origen, vamos a tomar puntos sobre el eje x. Es decir, y no me importa, la puedo hacer cero y t va a ser distinto de cero. Entonces, en este caso, r es igual al valor absoluto de t por cómo se calcula la norma. Entonces, de hecho, creo que no es tan necesario, no se necesita. Entonces, en este caso, sustituimos la fórmula en la derivada, sería la anterior vista aquí. Entonces sustituimos y obtenemos este resultado. Si tomamos t positiva, entonces el valor absoluto de la t pues es t. Entonces esto se va a reducir a esto que está acá, ¿no? Porque esto se simplifica y se quita, ¿no? Entonces ahora elegimos la sucesión o una sucesión. En este caso vamos a tomar tk igual a 1 entre 2πk. K pertenece a los naturales. Entonces la sucesión va a tender a 0, 0, ¿no? Entonces, se acerca al origen cada vez, ¿no? Todos los puntos. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero acercarme al origen, ¿no? Quiero ver qué está pasando en 0, 0 y escojo esta, ¿no? Entonces, ahora vamos a evaluar. ¿Y por qué escogemos esta? Porque es la que nos va a causar este problema, ¿no? Estos problemas que están acá en el origen. Entonces, pero tenemos la primera derivada, tenemos tk, nos va a quedar así y así. ¿Y qué significa? Tenemos como es un factor de 2pi, el seno de 2pi vale de cualquier valor entero, pues va a ser cero, y este va a ser uno, por lo tanto esto me va a dar -1 a la derivada, ¿no? Con la sucesión. Entonces, cuando yo aplique el límite de la, de la k teniendo infinito, para que esto se acerque a cero, la tk, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues se va a hacer -1, porque eso da. Sin embargo, en este caso, nosotros habíamos visto que la derivada parcial con respecto a x en 0, 0 valía cero. Entonces, no puedes valer dos cosas a la vez, ¿no? Eso está mal y eso se debe a la oscilación que tenemos del seno y del coseno. Entonces, por lo tanto, en este caso, ya obtendríamos el resultado, ¿no? Porque el límite, cuando x ya tiende a cero, no puede ser igual a dos cosas, ¿no? Entonces, en consecuencia, la derivada parcial de f con respecto a x, pues continúa en el origen. Esto se conecta, pues, con lo que he visto con César, ¿no? Cuando trabajaron o usaron sucesiones para negar continuidad. Basta con encontrar una sucesión que llega al punto, pero cuyos valores no llegan al valor esperado. Por lo tanto, se repite de manera similar para la y. Vamos a hacer exactamente algo similar.
Encontramos la derivada de y, cero. Vamos haciendo las sustituciones pertinentes y vamos a proponer, si se dan cuenta, la misma sucesión. Lo hacemos acá y en este caso vuelve a dar menos, no, da menos uno, ¿no? Porque en la otra daba uno. No, también daba menos uno. Sí, porque esto da siempre, por el tipo de problema, siempre da uno, ¿no? Porque es dos veces pi. Si fuera pi, pues sí daría entre uno y menos uno, pero en este caso hacer dos pi y cualquier número, pues va a ser un número par. Y un número par de pi, pues cualquier cosa no va a dar uno. Entonces esto vuelve a darme menos uno y vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Por lo tanto, también con respecto a y la derivada no es continua. Ujú. Y eso es algo pues importante, ¿no? Que tenemos que notar en esa situación. Yo me voy saltando todos los pasos porque son muy similares entre sí. Entonces, ¿qué se puede decir de la derivada completa de la función? Ahora respondiendo a la pregunta final, ¿qué puedo decir de df, ¿no? ¿Qué se puede decir? Ya demostramos directamente usando la definición 411 que f es diferencial en cero cero, ¿no? Y que la derivada vale cero. Además, fuera del origen, por el teorema 461 y el 471, la función también es diferenciable porque es una combinación algebraica y composición de funciones diferenciales con denominador no nulo. Entonces, la derivada de f de xy existe para todo xy en R2. Para xy distinto de cero y con r de esta forma definido, pues vamos a obtener las derivadas que ya teníamos anteriormente, ¿no? Que tenemos esto que está acá. Bueno, aquí pueden ponerle una coma si quieren, ¿no? Coma, y aquí la coma, y son las mismas que ya teníamos allá arriba. Esta yo la puse directamente, y esta me la salté porque es análogo a esta. ¿Sí? Es decir, cuando XY son distintos de cero y en el origen, pues cuando vale cero cero pues esto vale cero. Entonces sí existe derivada total en todo punto, pero todavía falta decir si esa derivada total es continua en el origen. Entonces, como ya vimos que D1f o la derivada con respecto a x no es continua en cero cero y la derivada de y tampoco es continua en cero cero, entonces la derivada total, visto como la aplicación que a cada punto le asigna su transformación lineal derivada, tampoco es continua en cero cero. En el lenguaje de las clases, pues f es diferenciable en cero cero, pero f no pertenece al conjunto clase C1 en cero cero. Esto se conecta con lo que han trabajado con César, en el que vieron, o cuando vieron el teorema 451, que da una condición suficiente para diferenciabilidad, pero no una condición, no es una condición necesaria en este ejemplo. Aquí, en este caso, la f es diferenciable, ¿no? La f, aunque sus parciales no sean continuas en el origen. Por eso la diferenciabilidad no se prueba con el teorema 451, se prueba directamente con la definición 4.1. Por eso las definiciones son más pesadas o más importantes que, ¿cómo se llama? Que los teoremas, ¿no? Que salen de ahí. Porque una definición ya es algo que no puedes demostrar, está definido así, así se hace, ¿no? Entonces, pues ya demostramos todo lo necesario y encontramos una contradicción en el inciso A y en el inciso B, pues ya vimos que también no se cumple, ¿no? Entonces, en este caso, la diferenciabilidad en un punto no significa automáticamente continuidad de la derivada y cuando las parciales no son continuas, no podemos usar directamente el criterio de continuidad de parciales. Tenemos que regresar a la definición de diferenciabilidad como se hizo aquí y como lo he trabajado con CES. ¿Sale? Pues estos serían los tres ejercicios que iba a demostrar ayer, pero ya anduve un poquito ocupado, no lo pude hacer, pero pues ya quedaron demostrados tres. Ahí seguiré subiendo las clases, no sé si hoy o mañana, tal vez mañana suba la otra y pasado mañana la que sigue, para que ya tengamos todas las ayudantías correspondientes. Y más que tengan bonita tarde, noche, día y buen fin de semana.